Les damos la bienvenida una vez más, un sábado por la mañana, como lo hacemos cada semana, con esta enseñanza, con esta nueva enseñanza de una nueva porción. Ya estamos por la porción número 10 del Pentateuco. Y así como lo hacemos cada semana, hoy trataremos de escudriñar las Escrituras buscando dos cosas. Siempre recuerden, son dos cosas las que estamos buscando en esta serie. La primera cosa es encontrar a Jesucristo en el Pentateuco. Buscamos encontrar a Jesucristo en el Pentateuco y es impresionante cómo todo el Pentateuco habla de Jesucristo. Y segunda cosa es descubrir instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Escudriñar las Escrituras para que Dios nos hable a través de su palabra y de esa manera nuestra vida dé en el blanco. Cumpla el propósito para el cual Dios nos ha dado esta vida. Así que comenzamos, los saludamos, les damos la bienvenida, les rogamos que tomen nota y los bendecimos. Muy buenos días a todos, apasionados, imagino, igual que nosotros, durante toda la semana, estudiando o siguiendo, ¿no?, con las porciones semanales. En este caso seguimos con la historia de de José, este José que es figura tan clara del Mesías. Lo estuvimos viendo la semana pasada, lo vamos a seguir viendo hoy. Así que bueno, es un desafío para nosotros este tiempo. Y como decimos siempre, tomen nota, luego cuando se reúnan puedan edificarse mutuamente, cada uno aportando lo que entiende a la luz de la palabra, lo que Dios, Yahweh Dios, les va revelando. Y bueno, listos para empezar. Muy bien, entonces esta es la porción número 10. Número 10 que se titula Miquetz, que traducido al castellano, siempre acuérdense, lo tomamos del primer versículo, que sería al final o finalmente. O como dice acá, pasados 2 años, o sea, después de 2 años, al final de 2 años. Al final de 2 años. Al final de 2 años. Es interesante, el final de 2 años de qué. Claro. ¿Desde dónde empezamos a contar esos 2 años? Porque está para allá. Miquetz se llama al final de esos 2 años. O sea, ahí tenemos un cómputo de periodos de tiempo en la vida de José. Tome nota de eso. Son cómputos de días de tiempo en la vida de José. Así que bueno, Ada nos va a decir cuáles son las lecturas, los temas y la introducción a esta porción. Bueno, durante la semana hemos estado estudiando Génesis 41, versículo 1 a Génesis 44, 17. De los profetas, Primera de Reyes 3:15 al 4:1, allí haciendo referencia a Salomón, a la función especial de Salomón y esa sabiduría que Dios le ha dado, ¿no?, para interpretar sueños o para intervenir sabiamente en situaciones del pueblo. Luego tenemos 1 Pedro 2, del 4 al 10, y tenemos Mateo 27, del 15 al 46. En esta porción tenemos el sueño del faraón, cuando el jefe de los coperos se va a acordar de José, la interpretación que José hace del sueño del faraón, cómo José llega a ser o a transformarse en virrey de Egipto, cómo producto del hambre, Jacob envía a sus hijos a Egipto, cómo los hermanos de José se presentan y se prosternan, es decir, se inclinan delante de José, el arrepentimiento de sus hermanos, cómo Jacob envía a Benjamín a Egipto y cómo se acusa a Benjamín de robo. Acuérdense que dijimos, ¿no?, la porción lleva el nombre de al final de 2 años. ¿A qué se está haciendo referencia? Si recuerdan, la semana pasada, la porción que estudiamos terminó con la interpretación de José estando en la cárcel de 2 sueños, el sueño del copero y el sueño del panadero.
Y él le pide al copero, acordate de mí cuando tengas oportunidad. De ese momento, de esa interpretación de esos sueños, hasta este momento donde José va a ser convocado a interpretar el sueño del faraón, pasan 2 años más. Bueno, ahí tenemos entonces a qué se refiere esto de al final de esos 2 años. Exacto. Entonces, recordemos que José fue vendido a los mercaderes que iban hacia Egipto, fue vendido como esclavo por sus hermanos cuando tenía 17 años. Sí. Estuvo 10 años en la casa de Potifar, y estuvo 1 año encarcelado, y ahí aparecieron el copero y el panadero, y estuvo 2 años más encarcelado. En total fueron 13 años. Claro, 13 años encarcelado. Claro, porque él tenía 17 cuando fue vendido. Vamos a pasar en limpio esto. Un poco menos, tal vez. 12 años. Porque él fue vendido, después fue llevado a lo de Potifar, después Potifar lo echa a la cárcel, y él va a ser nombrado gran visir acá a los 30 años. Bien. Entonces siempre estamos hablando de periodos de tiempo en la vida de José. Usted dice, ¿tantos años? ¿Tantos años de sufrimiento? Bueno, sí, tantos años de sufrimiento. 13 años de sufrimiento. Entonces, ¿cómo? No era que los hermanos se iban a inclinar hacia él, el padre, la madre, la luna, las estrellas, las espigas de trigo, o sea, los ramos de trigo allí. ¿Cómo es el asunto? Hace 13 años que está sufriendo este pobre siervo de Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente, porque se nos está ya yendo el tiempo. Vamos a dar. Bueno, no hay duda que José fue una persona muy influyente en el mundo de su época, y si bien hubo otros líderes que ocuparon una posición de poder, casi ninguno como José, ¿no? Que fue el virrey de Egipto, cuando recordemos que en ese momento Egipto era la mayor civilización de la época, ¿no? Era el imperio más importante de esa época. Este líder también pasó muchos años, como bien decía recién Horacio, en contextos no tan felices. Acuérdense que dijimos, lo dejaron echado en una cisterna dentro de un pozo con la intención de que muriera ahí. Después se transformó en siervo en casa extranjera, allí en Egipto. Luego vemos que estuvo prisionero en la cárcel. Ahí en la cárcel, lo vimos la semana pasada, le encontró a 2 servidores del faraón, al copero y al panadero, quienes estaban angustiados por los sueños que habían tenido. José sufrió experiencias que evidentemente fueron traumáticas, pero cada una de esas experiencias dejó en él una huella para mejor, llevándolo a madurar. Y en cuanto a los sueños, cada uno de estos sueños fue una especie de escalón en su escalera de crecimiento. No es el mismo José que tuvo el sueño que contaba Horacio de los hermanos inclinándose a él creyéndose superior y de alguna manera mostrándose arrogante, que el José que va a tener el sueño, interpretar los sueños en la cárcel y luego el sueño del faraón. Aunque jactarse de su sueño frente a los hermanos lo llevó justamente a su ruina, el hecho de descifrar en la cárcel de Egipto el sueño de los jefes de los coperos fue lo que finalmente lo llevó a su liberación, ya que a partir de la interpretación del sueño del copero, José fue llevado ante el faraón con el intento de que él pudiera interpretar el sueño del rey. Obviamente, producto de esta interpretación fue que él fue llevado al máximo cargo que podía recibir, ser el virrey de Egipto. Luego vemos en esta porción que se va a producir una hambruna en la tierra que forzó a que sus hermanos descendieran a Egipto para allí obtener alimentos. Cuando José los vio, cuando los reconoció, ¿qué hace José? José idea un plan para hacerlos entender que lo habían juzgado mal y fundamentalmente el plan de José, no nos olvidemos, veamos toda esta porción
con esto en mente. El objetivo de José, con todo este plan que él lleva adelante, es para llevar a sus hermanos al arrepentimiento, para llevar a sus hermanos a ser Yeshua. Bien, entonces vamos a comenzar con el capítulo 41, márquese allí desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Desde el 1 hasta el 8, donde se relata el sueño doble que tuvo el faraón de Egipto. Entonces, es muy interesante relacionar estos tiempos, por eso yo hablaba de tiempos, con los tiempos de Jesucristo. Estamos hablando de los tiempos de José, pero tienen íntima relación con los tiempos de Jesucristo y también tienen íntima relación con nuestros tiempos como hijos de Dios y como siervos de Dios. Entonces, vemos que inclusive hay tiene relación con hechos escatológicos, hechos de los postreros tiempos. Totalmente. Entonces, a partir de ese momento, vemos la mano de Dios. Vemos la mano de Dios completando una obra. Porque lo primero que hizo Dios fue revelaciones en sueños. Pero acá lo vemos completando la obra. Y el completar esa obra trajo bendición a Jacob y a toda su familia. A los 70 que emigraron desde Canaán a Egipto finalmente para ser alimentados y atendidos y cuidados y protegidos por José. Y preservados. Entonces, a ver, esta porción dijimos 2 años después de la interpretación de los sueños del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. En definitiva, 12 años después que José fue encarcelado. Entonces ya José tenía 30 años de edad y Jacob tenía 120 años de edad e Isaac, que todavía vivía, 180 años, que fue ahí donde murió. En ese momento fue donde Isaac murió. Eso en cuanto a la cronología. Exacto. Entonces, ¿cómo es el simbolismo del sueño, del sueño doble? No sé si son 2 sueños o uno doble del faraón. A ver, el simbolismo. Sí, ahí el simbolismo es que el hambre y la abundancia de Egipto sabemos que dependían exclusivamente de la crecida del río Nilo, ¿no? Cuando el río crecía, eso lo estudiamos allá lejos y hace tiempo cuando íbamos a la escuela secundaria, estudiábamos historia antigua, estudiábamos cómo funcionaba la economía en Egipto, cómo cuando el río crecía ellos tenían abundantes cosechas. ¿Y qué soñó el faraón? Bueno, el famoso sueño, ¿no?, de las 7 vacas que subían del río, las vacas gordas, obviamente simbolizaban prosperidad, las vacas flacas que se comen a las vacas gordas, hacen referencia a esos años de hambre que iban a venir. El hambre llegaría inmediatamente luego de esa época de abundancia. Y el hecho de que el sueño se repitió era para demostrar que pronto se iba a hacer realidad. El faraón se dio cuenta que algo significaba y que necesitaba interpretar ese sueño. Entonces, si bien en la corte había un montón de intérpretes, nadie lograba interpretar este sueño del faraón de manera satisfactoria. La interpretación de José por medio del Espíritu de Dios hizo que él se destacara, ¿no?, y que justamente llegara a la posición que llegó. Los sueños de José cuando él era joven fueron la causa de sus aflicciones. Y ahora estos sueños del faraón iban a ser la ocasión para que José fuera engrandecido, ¿no? Fijémonos como un mismo hecho puntual, como son los sueños, en un momento trajeron la desgracia sobre la vida de José. Sin embargo, 12, 13 años más tarde, 15 años más tarde, lo llevan a ocupar esta posición distinguida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unos sueños y los otros? Porque todos fueron dados por Dios. Por Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el corazón del que recibió los sueños. Exacto.
La diferencia está en el corazón de José. ¿A quién le dio la gloria José en los primeros sueños, cuando era un adolescente? ¿Y a quién le dio la gloria José cuando interpretó los sueños del faraón? Pasando por la interpretación de los sueños de los jefes ahí, de coperos y panaderos. Entonces, en los primeros sueños, José se vanaglorió, se envaneció, se dio la gloria a sí mismo. Esto es lo que va a pasar. Dios me reveló que todos ustedes se van a inclinar ante mí. Se dio la gloria a sí mismo. En los sueños, en la interpretación de los sueños del faraón, presten atención, presten mucha atención cuántas veces José da la gloria a Dios. Un montón. Entonces, vamos de los versículos 9 al 13, donde el jefe de los coperos se acuerda de ese joven hebreo que le había interpretado su sueño, en la cárcel, hace 2 años atrás. Tardó 2 años en acordarse de que le debía un favor a José. Ahora, usted dice, qué mal. Bueno, él mismo dice, yo estuve muy mal. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas, dice el versículo 9. Estuve muy mal, está diciendo, en no acordarme de aquel joven. Pero había un desprecio muy especial, en especial de los egipcios hacia los hebreos. Había un desprecio muy grande, ni siquiera comían en la misma mesa. Lo vamos a ver después cuando los hermanos de José comen en el palacio de José. No comían en la misma mesa los egipcios con los hebreos, porque los egipcios despreciaban a los hebreos. Y acá está otra vez manifestado ese desprecio cuando ni siquiera lo llama. Dice, había un joven hebreo, un esclavo hebreo, un joven hebreo. Entonces, usó términos denigrantes. Un extranjero, un insignificante, una persona sin valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Estamos hablando de que este hombre, este jefe de los coperos, que salvó su vida, porque el jefe de los panaderos fue muerto, fue ejecutado. En cambio, el jefe de los coperos salvó su vida y se cumplió la interpretación de José. No obstante, era un hombre que carecía de gratitud en su corazón. Y el hecho de que fuera un ingrato, que no tuviera gratitud, prolongó 2 años más el sufrimiento de José. Miren muchas veces la falta de gratitud, las consecuencias que puede producir en nosotros mismos y en otros. Entonces, lo dice Romanos en el capítulo 1 cuando habla de el carácter de los hombres sin Dios. Los hombres sin Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ven? ¿Por qué tan importante? No le glorificaron, pero dice más, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso la Biblia insiste tanto en la gratitud. Tenemos que tener un corazón lleno de gratitud hacia Dios. Así como nos dice el Salmo 100, que entremos por sus puertas con acción de gracias, y así como lo vemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, diciendo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, etc. Pero un corazón con gratitud. La gratitud es muy importante porque la gratitud es lo que bendice nuestra vida, transforma nuestra vida, nos da un corazón humilde. Nos hace pobres en espíritu porque reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona agradecida por cada dádiva que recibe de la gente. Claro, no solamente de Dios, eso es interesante, ¿no? No solamente en primer lugar dar la gratitud a Dios, sino no olvidarnos de aquellas personas que han hecho algo por nosotros. Exactamente. Bien. Gratitud entonces, tome nota.
lo primero que aprendemos acá es gratitud a Dios y gratitud a cualquier persona que haga algo por nosotros, sea creyente o no sea creyente. Cualquier persona que haga algo por nosotros, tenemos que tener una actitud de gratitud, dar gracias. Es muy importante inclusive si es posible con presentes. Pero vamos ahora a los versículos 14 al 16, cuando Faraón envía a sus siervos a traer a José de la cárcel. Bien, vamos a ver los versículos del 14 al 16. Acá dice que José fue liberado de la prisión deprisa y de forma inesperada. Y ahí también encuentro yo una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Cómo ciertas situaciones que parecen difíciles, que parecen que no tenemos salidas, que nada va a cambiar, en un instante, dice ahí el versículo 14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino al Faraón. Entonces, de manera inesperada, así obra Dios. Cuando Dios tiene un propósito y tiene un plan, las circunstancias pueden cambiar de una manera asombrosa, rápidamente. Dice acá que a José lo bañaron, lo afeitaron, para que se presentara obviamente delante del Faraón. Y en esto encontramos un simbolismo que es lo que se llama, a la luz de la historia y de nuestra propia realidad, un ritual de transición. ¿Por qué? Porque algo nuevo iba a pasar en la vida de José. Él se quitaron de él sus ropas de esclavitud para pasar a ser el virrey de Egipto, ¿no? Hay un cambio claro de estatus, de nivel en la vida de José. Y también pasa con nosotros, ¿no? Cuando venimos a Dios y Él quita las ropas nuestras llenas de pecado para vestirnos de ropas finas, de lino resplandeciente. Inclusive tiene un cambio de nombre. Inclusive, vamos a ver también un poquito más adelante, que hasta tiene un cambio de nombre, ¿no? Cuando venimos a Dios, como yo decía recién, Él cambia nuestro estatus, nos da un nuevo nombre, nos cambia los vestidos, nacemos a una nueva vida. Con humildad, José afirma que sus interpretaciones venían de Dios, porque dijo en el versículo 16, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Lo que vos decías, todo el tiempo Él cambia su actitud y empieza a darle la gloria a quien realmente la tenía, que es a Dios. Afirmó que entonces estas interpretaciones venían de Dios, rechazando la reputación que de que él poseía poderes sobrenaturales. En este momento la integridad de José no le permitía aceptar ningún reconocimiento. Él le da la gloria a Dios, muestra su respeto al Faraón y su buena disposición para con él. Y esto también lo podemos, hablando siempre de este paralelismo, de este simbolismo de José con el Mesías, también lo podemos relacionar con el bautismo en el nombre de Jesucristo que cada uno de nosotros recibimos para ser añadido a la congregación de Dios después de que hicimos el verdadero arrepentimiento, ¿no? Como dice ahí en Hechos capítulo 2, que habla de que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la congregación de Yahweh ese día como 3.000 personas. Eso es un cambio de estatus. Exactamente. Ahora acabo de decir, a José recibió un cambio de estatus. Sufrió una transformación. Fue bañado, afeitado, vestido, con nuevas vestiduras y cambió realmente de estatus. Y es un paralelismo con nosotros. Cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos esclavos del mundo, esclavos del sistema del mundo, esclavos del príncipe del mundo, esclavos del pecado del mundo, éramos esclavos. Pero un día el Señor cambió nuestro estatus. Pasamos por esa limpieza de nuestro corazón, de los pecados, que se manifestó, se expresó a través de algo visible que fue las aguas del bautismo.
Lo que pasó adentro se hizo se visible exteriorizó. afuera, se exteriorizó ese cambio de estatus de que ahora pertenecemos a Jesucristo, pertenecemos a Dios el Padre, somos adoptados como hijos suyos. Hay un cambio de estatus. El faraón adoptó a José como hijo suyo. Lo hizo su segundo en el imperio. Y eso solamente le correspondía a los hijos del rey. Entonces el faraón adoptó a José como hijo suyo. Le cambió el estatus de esclavo a hijo del faraón. Y acá a nosotros nos ha sucedido lo mismo. El Señor nos adoptó, el Padre nos adoptó como hijos suyos. Por eso era necesario y es necesario ese ritual. Ese ritual de recibir a Cristo en nuestro corazón, entregarle nuestra vida, asumir un compromiso con Él de caminar en sus enseñanzas, caminar en la Torá del Padre y manifestar todo eso, todo ese pacto interior, manifestarlo a través de una exteriorización que es pasar por las aguas del bautismo. Bien, y la verdad que algo que también vemos acá es que José se encuentra, ¿no?, con esta oportunidad de recibir mucho poder. Él se encuentra parado frente al rey de Egipto, que era la superpotencia de ese momento, y ese rey superpoderoso necesita específicamente de José. José podría haberle pedido lo que quisiera, sin embargo, arriesgó todo para no ocultar la verdad respecto a que su sabiduría y la revelación y su guía venían de Dios. El faraón podría haber reaccionado diciendo: muy bien, si no sos vos el que tiene el poder, sino que es Dios quien puede interpretar mi sueño, entonces gracias por la interpretación, le da la mano y le dice: volvé a la cárcel. No, gracias por la interpretación, no, se iba a quedar sin la interpretación. Bien, o sin la Si interpretación. es Dios el que interpreta los sueños, Bien. no te necesito a vos. O Claro, sea, claro. agarro a alguno de los sacerdotes que tengo acá en la corte y lo interpreto. O sea, no te necesito para interpretar si vos no sos el intérprete. Sin embargo, bueno, obviamente José no sabía cómo iba a reaccionar el rey ante su respuesta, cuando él reconoce que venía de Dios. Quería José darle todo el crédito y toda la gloria a Dios para difundir el poder de Dios, para difundir la sabiduría divina, incluso si él, haciendo este reconocimiento, se estuviera arriesgando para volver nuevamente a la prisión, sin recibir ningún reconocimiento ni beneficio de parte del faraón. Entonces, ese proceso de transformación, ¿no?, lo hemos estudiado en muchas parashá, como Dios fue eligiendo ciertas personas. Lo vimos con Abraham, el proceso que sufrió o que pasó Abraham, lo hemos visto todas las parashás anteriores con Jacob, con cada uno de los patriarcas, cómo Dios fue tratando. Eso es importante que lo registremos para que veamos también ese proceso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Bueno, después que pasemos el relato que le hace el faraón de su sueño, de los versículos 17 al 24, donde probablemente una interpretación sea que las vacas representan el arado y las espigas de grano la cosecha. Bien, es cuestión de interpretación. Vemos del 25 al 36 que cuando José interpreta el sueño del faraón, en el 25 le dice: Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Dios. Y se lo repite en el 28. Y en el 28 le dice: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón, dando permanentemente la preeminencia, dando permanentemente la gloria a Dios, dando permanentemente la centralidad a Dios. Entonces, le da todo el crédito a Dios. Le dice que Dios es el que reveló estas cosas al faraón. Ni siquiera que fue un sueño, más una revelación, no sé, del universo, qué sé yo de quién. No. Acá no hay universo, acá no hay fuerza, ¿no?, energía del universo y que todas esas tonterías que hoy uno escucha en las diferentes sectas. No, acá no hay universo, no hay energía, no hay... No. De acá, faraón, por más idólatra que vos seas, por más que tenga el dios Ra,
a Osiris, qué sé yo, todos los dioses que tenés acá. Acá vamos a empezar por el principio. Y el principio es Dios. Dios es el principio. Es Dios el que te está revelando lo que va a hacer en Egipto. Dios te lo está revelando. Para que te sometas al propósito de Dios. Cuando hay revelación de Dios, es para que nos sometamos al propósito de Dios. Cuando Dios te revela su palabra, ya sea a través de la propia lectura, a través de la oración, a través de alguien que te trae, un portavoz de Dios que te trae revelación de la palabra, siempre la revelación es para que te sometas a la revelación de Dios, para que te sometas a la palabra de Dios. Faraón sería muy grande, sería el emperador del mundo en ese momento. Idólatra, él mismo se creía Dios. Sí, él claro. mismo se creía Dios. Entonces, no importa que te creas Dios, no importa tu idolatría, no importa tu poder. La revelación es para que ahora te sometas a la revelación de Dios. Dios te lo ha revelado, ahora sométete. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien, lo que hay que hacer es esto. Entonces, José no solo interpreta el sueño. Exacto. Hace algo más. ¿Qué hace además? ¿Qué hace? Le dice al faraón cómo administrar, ¿no? Cómo llevar adelante un plan de acción para que la nación y en realidad el mundo de esa época no pasaran hambre. Y vemos que Faraón lo bendice a José porque José escuchaba a Dios. Vemos a un José manteniendo su fidelidad a Dios aún en los tiempos más difíciles. Vimos cada prueba como la mano de Dios estaba sobre José, como Dios lo bendecía y lo prosperaba en todo lo que hacía. Aún en los tiempos más difíciles, José no dejó de aferrarse a Dios. Y también otra enseñanza que nos llama la atención y que podemos ver es que Dios nunca nos va a poner en una situación de influencia, en un puesto de, podríamos decir, influencia sobre otras personas, sin antes prepararnos en lo pequeño. Acuérdense las palabras de Jesús en Mateo 25:22, que dijo, llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí los tienes. Gané otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Interesante porque había otro, el anterior, que había recibido 5 talentos. Sí. Y había multiplicado 5. Y le dijo las mismas palabras. Y acá está hablando con el que recibió nada más que 2. Y le está diciendo las mismas palabras. Eres un buen siervo, un siervo fiel. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. Claro. Entonces yo te voy a poner en lo mucho. Y esa fue la vida de prueba de José. Si realmente era capaz de ser fiel a Dios en lo poco, en la administración de la casa de Potifar, era el mayordomo de una casa, en la administración de una casa, de una familia, sí, en la administración de la cárcel. Miren a qué administraciones los llevó. A la administración de una casa, a la administración de una cárcel. En lo poco fuiste fiel, ahora te voy a poner a administrar el mundo entero a través de administrar Egipto. Sí. Entonces, es muy importante esto, porque nosotros siempre hemos escuchado tantas veces hablar de la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. Miren, la prosperidad tiene un solo camino. Consiste en la verdadera fe bíblica, la emuná, la paciencia y la obediencia a las instrucciones de Dios. Así, ahí tiene el secreto de la prosperidad. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere prosperar como José? Bien, entonces consiste en la verdadera fe bíblica, no en la fe que cree fantasías. No, la verdadera fe bíblica, en la emuná, en la que el justo por la fe vivirá. Entonces, la verdadera fe bíblica, la paciencia y la obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora, siempre, aunque pasemos tiempo de aflicción, siempre Dios trae su consuelo en tiempo de adversidad y nos prepara para pasar esos tiempos de adversidad. Totalmente. A Yeshua, su propia familia
Israel, no lo quiso, al igual que sus hermanos no lo quisieron a José. ¿Se dieron cuenta del paralelismo? Al igual que con José, a Yeshua, sus propios hermanos no lo quisieron. Entonces, muchas veces nos pasa eso, cuando venimos al Señor. Esta mañana me estaba escribiendo, o ayer a la tarde, lo leí esta mañana, una persona de una provincia acá de la Mesopotamia argentina, de que no es aceptada, que no son aceptados con las palabras que venlas para allá, que estudian con nosotros las para allá y todo lo demás, pero que no son aceptados ni por su propia familia cuando llevan la palabra. Bueno, a José le pasó lo mismo. Cuando llevó la revelación de Dios no lo aceptó ni su propia familia. A Yeshua no lo aceptó ni su propia familia. No podemos esperar que nos pase algo diferente a nosotros, pero siempre Dios está con nosotros en tiempo de adversidad. Fíjense el paralelismo. No lo aceptó ni su propia familia, y no solamente no lo aceptó su familia, sino que su familia lo entregó para ser vendido. Y lo van a tener ahí a Judas. Claro, vendiendo a Yeshua. Vendiendo a su propia familia, a Jesús, al Sanedrín, y el Sanedrín, su propia familia también, el Sanedrín, su propia familia, entregándolo al Imperio Romano. Ahí tienen el paralelismo de Jesús, rechazado por su propia familia y siendo vendido a Egipto, al Imperio Romano, a Egipto en el caso de José. El paralelismo es muy impresionante, muy impresionante. Pero Dios lo exaltó a lo sumo. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice la Escritura, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre. Le dio un nombre. ¿No será lo mismo que le hizo el faraón a José? Acá la tenemos a la tipología, al faraón como tipo de Dios el Padre. Claro, faraón es tipo, en esta historia de José, faraón es tipo siempre de Dios el Padre. Y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Yeshua, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es lo que hizo el faraón inmediatamente. Inmediatamente le dio un nombre que sea sobre todo nombre, para que en el nombre de José se doblara toda rodilla. La palabra que se usa para doblar rodillas es una palabra en idioma egipcio, que está traducido como que dio la orden de que todo egipcio doble la rodilla ante José. Le dio un nombre para que en su nombre sea doblada toda rodilla. Y nuestro Redentor, Jesucristo, el Padre, le dio un nombre para que en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Yeshua, el Mesías, se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, en la tierra, en la profundidad, donde quiera que sea, toda rodilla se doblará ante ese nombre. Algo interesante es que esta abundancia de comida solamente ocurre en tierra de Egipto. Y el hambre, esta hambruna, se iba a extender más allá de las fronteras de Egipto. Entonces, no hay duda que Dios tenía un plan, que ese plan Dios lo iba a llevar adelante a través de José, por eso tuvo que prepararlo a José. Y también vemos otro paralelismo, vemos que se cumple con Yeshua e Israel, quien es el pueblo de la Torá. Dios dio abundancia de alimento a Israel, a la congregación de Israel. Le dio abundancia del pan, de su palabra, y luego vino Yeshua, quien es el pan de vida, para que todo el mundo que tenga hambre venga a él y ya no la tenga. Por eso Juan 6:35 dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Apocalipsis 7:16 leemos, esto es para los que son lavados en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed. Interesante, interesante el paralelismo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima, ¿no? Entonces vemos la bondad de Dios siempre expresada. ¿Cómo vemos la bondad de Dios? A ver, la bondad de Dios
La bondad de Dios está en te voy a enviar 7 años de prosperidad, de Exacto. superabundancia. Dice que el trigo era tan abundante como la arena del mar. Imagínense para que la Biblia diga eso. Tan abundante como la arena del mar. Dios entonces lo primero que hace, envía la abundancia, 7 años de abundancia, delante de los 7 años que vendrían con hambre. ¿Para qué? Para que se pudiera hacer la provisión necesaria a tiempo. Exacto. Y La creo que provisión necesaria. Y creo que también el pastor Enzo diría que esto tiene total vigencia hoy, ¿no? Por las situaciones difíciles que vez tras vez hemos ido advirtiendo y que vez tras vez hemos dicho acopien, guarden alimentos, se vienen tiempos difíciles. Y exactamente lo mismo que José hizo, ¿no? Con el faraón. Fue previsor. Previsor, Un hombre prudente, previsor, un buen administrador. Y que lo encontrara preparado para la época difícil, cuando viniera el hambre. Lo que nos falta a nosotros en nuestras congregaciones es gente prudente, sabio, previsor, que administre bien lo poco o mucho que el Señor le vaya dando. José hace una cosa simple, le aconseja al faraón que ponga un hombre, ni siquiera él mismo. Faraón, ponía un hombre ahí, lo suficientemente entendedor como para saber cómo y cuánto alimento almacenar, y cómo y cuándo, y cuánto y cuándo vender. Y sabio también en la ciencia de conservar el grano para que no se pudra. Exacto. Entonces, es importante fundar nuestra vida, la administración de nuestra vida en la palabra de Dios. Necesitamos fundar nuestra vida sobre la roca que es la palabra de Dios. Esto lo va a encontrar usted en Lucas 6:46. Entonces, 46 al 49. No, el 37 al 46. Ahora vamos del 37, recién les hablaba entonces del 46 al 49 de Lucas capítulo 6. Del 37 al 46. Lo importante es que José le dijo, poné un hombre. Y el faraón dijo, este es el hombre. Del 37 al 46. En el 38, miren. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces José no dijo, yo soy el hombre, han dado con el candidato justo, yo soy el hombre. No. Él dijo, poné un hombre, buscá un hombre egipcio, que reúna estas condiciones, pero ¿sabe lo que vio Faraón? El Faraón vio que en José estaba el Espíritu de Dios y que por el Espíritu de Dios había podido interpretar los sueños. Es importante que el mundo vea que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, ahí lo tenemos, que fue necesario hacer como dijiste vos, este proceso de transformación. Cambio de estatus. Este cambio de estatus, porque según la ley egipcia, los esclavos no podían ser designados para puestos jerárquicos, para altos puestos dentro del imperio egipcio. Pero, ¿saben qué hizo el faraón? Le hizo un cambio de estatus. Se aseguró que todo el pueblo respetara a José y lo amara, y que acepte sus órdenes con obediencia absoluta. ¿Cómo lo hizo? Le dio anillo. El anillo con el sello real para que José sellara todas las órdenes, todos los decretos. Sí, el 42 dice, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Entonces, el anillo en la mano de José, el faraón le está diciendo, este va a encabezar todo el gobierno. Le dio autoridad. Y tiene toda la autoridad y el poder para sellar todos los decretos con mi sello. ¿No le dijo eso el Padre a Jesús? ¿No dice la Escritura que el Padre le ha concedido, le ha cedido el derecho de juzgar a Jesús? Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque el Padre no va a ser quien nos va a juzgar, sino que le dio esa autoridad al Hijo. Entonces,
también lo hizo viajar en el carruaje real, le cambió la ropa, le cambió el nombre, le dice que todos se arrodillen, que todos lo obedezcan, ¿eh? Le dio posición, rango y función. ¿Mm? Es muy interesante esto. Bien. ¿Qué podemos aprender? A ver. Estar preparados para afrontar los tiempos de escasez y también los tiempos de prosperidad, sin nunca olvidarnos de darle gracias a Dios y la gloria a Dios, ¿no? Bueno, yo cuento un testimonio cuando yo tenía un cliente en mi estudio contable en Buenos Aires que siempre conversábamos de cosas profundas. Con los años después recibió al Señor y fue un hermano, además de un cliente, pero cuando no era hermano todavía yo le decía, sí, algo muy importante, siempre, la vida es cíclica. La vida es cíclica. Seguro. Hoy tenemos abundancia, mañana pasaremos probablemente por escasez, después vendrá abundancia, después escasez, después vendrá salud, después enfermedad, después salud de vuelta. La vida es cíclica. Lo importante es cómo nos preparamos para los ciclos. Es lo que hizo José. Cómo se preparó para los ciclos. Vino el ciclo de abundancia. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer en el ciclo de abundancia? ¿Malgastar? No, guardar, ahorrar. Yo he conocido gente ganando mucho dinero como gerentes de empresas y que el día que se quedaron sin el empleo, lloraban como niños porque habían gastado todo y ganaban muchísimos dólares, muchísimo dinero y habían gastado todo, malgastado diría yo, y encima más todavía habían contraído deudas sobre la base de lo que potencialmente podrían seguir ganando y lloraban como niños. Yo les digo una cosa, nosotros tenemos que aprender a nivelar los tiempos, a manejar y a gobernar, a administrar los ciclos. Los ciclos de prosperidad debemos equilibrarlos pensando en guardar, en si le alcanza para invertir, invierta, guarde lo que pueda, no malgaste, no se meta en deudas, no se meta en deudas, porque usted no sabe cómo son los ciclos de la vida. Aprenda de José a guardar durante el tiempo de abundancia para tener durante el tiempo de escasez. Haga un presupuesto de recursos y gastos, ajústese a los presupuestos, establezca un orden de prioridades en su administración. No gaste, a ver, le voy a decir, el orden de prioridades son necesidades, deseos y caprichos. Yo puedo gastar mis recursos en necesidades, deseos o caprichos. Ahora, no gaste sus recursos en caprichos si no satisfizo primero las necesidades básicas. Si no suplió las necesidades. Hay gente que cobra y gasta en caprichos y después no le alcanza para llegar a fin de semana, fin de quincena o fin de mes. Haga una correcta, aprendamos de esta para allá a administrar. Separe sus gastos antes de gastar, antes. ¿En qué es necesidad? ¿Qué es un deseo? Puede tener deseos. O un capricho. Puede tener un capricho. Puede tenerlo. Pero no lo puedo satisfacer si antes no cubrí las necesidades. Entonces, ¿por qué voy a gastar en caprichos? Si la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores. Entonces, muy importante, y no haga un plan financiero en su mente. Hay personas que dicen, no, yo tengo el plan financiero de mi familia en mi mente. Mi plan financiero está en mi mente. Yo no necesito escribir. Mentira. Yo soy contador público. Toda la vida, administrando empresas, necesité escribir los presupuestos de las empresas. En la Nación se hace, todos los años el Poder Ejecutivo elabora un presupuesto para el año siguiente de cómo se van a gastar los recursos. Lo manda al Congreso y se convierte en ley. Es la ley del presupuesto. Entonces usted no diga, yo tengo el presupuesto en mi mente. No haga como José. No sea soberbio como era José cuando era chico. José es joven. José es joven. No sirve la mente. Tengo el presupuesto en mi mente. Bueno. Muy bien. Jesús enseñó a presupuestar.
¿Quién de ustedes Sí. cuando va a construir una torre no se sienta y primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14, del 28 al 30. Entonces, en el versículo 45, hablando tanto del nombre, es algo que menciona siempre el pastor Enzo, el nombre. La importancia del nombre. Dice que Faraón le puso a José en el 45, Safnat Panea. Panea. Safnat Panea, el hombre que adivina y que explica lo oculto, es lo que quiere decir Safnat Panea. Y lo que explica siempre el pastor Enzo, lo voy a tomar sin pagarle derecho de autor, es que a Jesús lo conocimos de esa manera. Exacto. Con el nombre griego, Jesús. Griego. Jesús. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el sistema le cambió el nombre y lo hemos conocido como Safnat Panea, lo hemos conocido con el nombre egipcio, con el nombre griego. Jesús. Pero con ese nombre hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido en nuestro corazón. No sabíamos que se llamaba Yehoshua o Yahoshua o Yeshua, el Mesías, no, conocíamos su nombre griego, Safnat Panea, y así lo hemos recibido en nuestro corazón y Él ha entrado en nuestro corazón, entró la persona de Jesucristo. Es muy importante que entendamos eso, que lo hemos conocido afeitado como un egipcio, con ropa de egipcio, con nombre egipcia. Pintado como egipcio, viste que se rapaban los egipcios y se pintaban. Entonces hemos conocido a un Jesús con toda una apariencia griega, pero hemos recibido al Hijo de Dios en nuestro corazón y Él es nuestro Redentor y ahora lo llamamos con su verdadero nombre, Yeshua, pero no quiere decir que ahora entró en nuestro corazón, aunque tuviera el nombre de Safnat Panea. Entonces, bien, en el 46 habla de que José era de la edad de 30 años cuando fue presentado ante el faraón, y la verdad es que la Biblia también nos habla de que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Ahí tienen otro paralelismo. Búsquelo en el Nuevo Testamento y van a encontrar que Jesús no dice la Biblia qué edad tenía cuando fue crucificado, pero sí dice cuándo comenzó el ministerio. Búsquelo. Entonces hay otro paralelismo también. Bien, entonces sigamos, vamos a avanzar, porque recién estamos empezando. Todavía no tenemos el 41. Entonces, habla de que le nacieron 2 hijos, del 50 al 52. De una mujer egipcia. Es interesante porque el nombre de esta mujer, el faraón le cambió el nombre a José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, y salió José por toda la tierra de Egipto. Otro paralelismo con Yeshua. Salió por toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Jesús? No sé, solamente con que veamos el primer versículo de Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado de Teófilo te empecé a hablar de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Y recorría, dice en otros versículos, Jesús todas las ciudades, las aldeas de ellos, predicando el Evangelio del reino de Dios. Es lo práctico. El Evangelio, el ministerio práctico. El ministerio no por la jerarquía, sino por la función que uno ejerce. No por la jerarquía, sino por la función. Lo que hacemos para servir la revelación que Dios nos ha dado. Entonces, Asenat, la hija de Potifera, este sacerdote de una ciudad que se llamaba On, le dio 2 hijos. El primogénito fue Manasés y el segundo fue Efraín. Entonces, le nacieron el primero, Manasés, y el segundo, Efraín. Y Dios, a través de Jacob, le cambió la primogenitura, que ya había perdido la primogenitura Rubén por su pecado. Entonces, acá la primogenitura se la podría haber dado a Manasés, que era el primogénito de José. Sin embargo, ustedes veremos más adelante, probablemente la semana que viene, cómo se la da a Efraín. Entonces,
El significado de los nombres creo que es El interesante. significado de los nombres, bueno, Manasés era Dios me ha hecho olvidar. olvido Ujú. y Efraín era Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi ficción. fecundo. Olvido y fecundo. fecundo. Manasés y Efraín. Manasés porque Dios le había hecho olvidar, ¿no?, todas las penurias que había sufrido durante todos esos años Sí, anteriores. le hizo olvidar las penurias. Miren, José fue vendido cuando tenía 17 años por sus hermanos. Entonces, lo aclara muy bien aquí estos versículos. Lo hace olvidar de la casa, de todas las penurias en la casa de su padre, hasta que fue vendido por todo el desprecio de sus hermanos. Más todas las penurias hasta ese momento. Todas La las cárcel, penurias de los 17 injusta. años que tenía en la casa de su padre. Por eso el versículo 51 lo dice: toda la casa de mi padre. O sea, lo hizo olvidar de las penurias de sus 17 años en la casa de su padre. Pero también lo hizo olvidar de todo su trabajo, y ahí le llama trabajo, a los 13 años que había pasado desde que llegó a Egipto hasta los 30 años. Tienen 17 años Y más 13. 13, los 30 años que tenía José cuando fue declarado virrey de Egipto. Ahí, para poner en orden el lío que les hice al principio cuando no les aclaré bien las edades. Los tiempos. José tenía 8 años cuando nació Benjamín, tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y pasó 30 años trabajando. Llegó a los 30 años. Pasó, 13 años 13. trabajando en Egipto hasta que llegó a los 30 años. Ahí tiene toda la cronología, los tiempos. Los tiempos. Dios lo hizo fecundo en la tierra de su aflicción, dice cuando le pone a Efraín el nombre. Y algo interesante es que Efraín significa fructífero, dijiste Manasés olvido, y las dos cosas es importante que vayan juntas, ¿no? Porque cuando las personas son muy bendecidas, siempre decimos, se olvidan de Dios, del Dios que les dio la bendición. Cuando son fructíferos, interesante esto que te dicen, Colada, Cuando son fructíferos, Se olvidan del Dios. viene Manasés, olvido. ¿Cómo es? Explicarlo eso? Me encanta esa explicación. Por eso yo decía que las dos cosas tienen que ir juntas, ¿no? Porque cuando... No tienen que ir juntas, acostumbran a ir juntas mal, juntas pero mal, no tienen que ir juntas. Sí, porque cuando son bendecidas las personas, se olvidan del Dios que les dio la bendición. Y bueno, eso también lo vemos en la Biblia, ¿no? Cuando dice que engordó Jerusún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasas, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Eso está en Deuteronomio 32:15. Esto lo vemos también muy seguido cuando las personas vienen al Señor, comienzan a congregarse, vienen con problemas económicos, problemas financieros, pero cuando reciben la prosperidad de Dios, se alejan, lo que es equivalente a salirse de la cobertura de Dios, porque Yahweh continúa siendo el Dios de su congregación, no de los que están afuera. Por eso cuando alguien pecaba, esto lo vemos a lo largo de toda la Torá, ¿no? O estaba enfermo, la Torá dice que había que sacarlo de la congregación de Yahweh, es decir, afuera del campamento. Quedaba sin la protección, sin el cuidado de Yahweh Dios. ¿Dónde está el hermano? Y prosperó, ahora tiene que abrir el negocio los fines de semana porque es cuando más plata entra. O se compró la camioneta y se va los Shabbat a pasear. Y se va a pasear por allí, no se congrega, entonces se queda afuera de la congregación de Dios. Y lo peor de todo es que se aparta del Dios que le dio la bendición. El Dios que le dio el Efraín, la bendición, ahora él adopta a Manasés, el olvido. Olvida al Dios que le dio la bendición. Los versículos 53 al 57 habla del hambre que asola Egipto y cómo José empieza a vender el trigo. El capítulo 42, del 1 al 5, es cuando Jacob envía a sus hijos, justamente a producto Egipto. del hambre, a Egipto a comprar alimento. Y interesante que tienen que ir todos los hermanos. Fueron todos menos Benjamín. Menos Benjamín. ¿Y por qué todos? ¿No podría haber ido uno con un carro y llenarlo
llenarlo de granos de trigo y haber vuelto, no, No. no. Porque la ley de Egipto decía, Que se daba alimento por familia, claro, la cantidad para una familia. para una familia. Podías ir a comprar lo que vos necesitabas para la familia. Para una Para familia. una familia. Por lo tanto, al ir Claro, 10, exacto. los 10 hermanos se llevaban alimentos para 10 10 familias. Esa es la explicación de por qué fueron los 10 hermanos. Dios había previsto todo. Algo que quiero resaltar en el versículo 8, capítulo 42, estamos, versículo 8, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, ¿no? Sin que ellos lo supieran, José había sobrevivido, había prosperado, fueron los primeros en llegar a Egipto. Sin embargo, José se mantuvo actuando como un extraño, y vemos otra vez a José siendo nuevamente un tipo de Yahshua. Porque dice Juan 1, 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren qué interesante, ¿eh? Miren qué interesante el paralelismo, ¿no? Entre José... Él lo conoció. Los hermanos no lo conocieron a él. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Menos mal que sigue ese versículo de Juan, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora los 10 hermanos empezaban a inclinar, a arrodillar ante José. Claro, vemos el cumplimiento del primer sueño que José había tenido en su adolescencia, cuando él vio que sus hermanos se inclinaban ante él. Acá tenemos el cumplimiento de ese sueño. Entonces, José se mostró severo con ellos y esperó. Esperó para probar el corazón de sus hermanos. Exactamente. Sus hermanos lo habían vendido a él. Y ahora, hijo de Raquel, había otro, o sea, un hermano de padre y madre de José, que era Benjamín. Lo que quería José era verificar si había habido una verdadera teshuvá en el corazón de sus hermanos. Cómo iban a proceder ante el peligro de Benjamín, cómo iban a proceder en cuanto a su honestidad, cómo iban a proceder en cuanto a su empatía con su padre. Por eso cuando habla, no sé, creo que fue Judá, dijo, si le pasa algo al muchacho, mi padre va a descender sus canas, al Seol. Angustiado al Seol. Entonces José tenía que ver todo, porque el propósito de Dios no era para José solamente. El propósito de Dios era para su congregación, lo que después pasó a ser su congregación. 70 fueron los miembros de la familia de Jacob que emigraron a Egipto, pero salieron más de 3 millones de personas. Entonces se convirtió en una nación. Entonces estaba acá Dios en su mente, en su plan, en su propósito, edificando, construyendo, planificando la edificación de esa nación, de esa congregación, de su congregación, la congregación de su Torá, dijo Ada antes. No, y otra cosa que te agrego, específicamente el proceso también de sanidad y de teshuvá que tenían que hacer sus hermanos, porque no nos olvidemos que cada uno de los hijos de Jacob van a ser las tribus de Israel. Entonces era importante que Dios fuera operando en cada uno de estos hermanos que iban a ser, de donde saldrían luego las 12 tribus. Es necesario que esos hermanos, que eran muy pecadores, muy malos, se convirtieran en justos. Eso Jesús dice que no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, para que hagan teshuvá, al arrepentimiento. Siempre. Entonces, y Dios usó esta cosa extraordinaria, como dice Hechos 5:30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Miren el paralelismo. Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese texto es fundamental ahí. Ese paralelismo con estos dos versículos es fundamental que usted lo tenga en cuenta, lo vuelva a leer y lo vuelva a leer, porque esto nos está mostrando el propósito de Dios que tuvo con José, la familia de Israel, la familia de Jacob, y que tiene con nosotros hoy. Versículos 14 al 20. Sí, ahí es cuando José acusa, digamos, de alguna manera, echa a rodar todo este plan que hace, los acusa de espías, ¿no? Y dice que si su afirmación respecto a ese hermano menor era real, entonces iba a creerles que realmente ellos no eran espías. Y que, ¿qué hace? Para darles miedo y quebrantar la resistencia de sus hermanos, José primero los encarcela durante 3 días. Luego José liberó a 9 y dejó en la cárcel a Simeón. El más malo de todos. Sí, casualmente. El más malo de todos. ¿Por qué digo que era el más malo de todos? Porque Simeón fue el que lo quería matar. Busquen la historia. Entonces, es muy interesante porque Simeón era el que más teyubá necesitaba. Y algo que me encanta, dice ahí, José dice, a Dios temo yo, ¿sí? Acá, acá, el versículo 18, al tercer día, ¿no? de que estaban presos los hermanos, dijo, hagan esto y vivid, yo temo a Dios. José reconocía que había alguien sobre él, alguien más grande que él. Y es muy importante que nosotros entendamos 1 Pedro 1:17. Si invocáis como Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso José dijo, yo temo a Dios. Yo temo a Versículo Dios. 18. Tremendo reconocimiento, lo hace inclusive delante de sus hermanos. Y le dice, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. La verdad es que la falta de temor de Dios, ¿no? Y del 21 al 25. 21 al 25, ahí vemos la teyubá. El primer reconocimiento. Dice, ¿Por qué? ¿Por qué esto? Del 21 al 25 pasa esto. Porque José reconoció a sus hermanos. Los hermanos no reconocieron a José. José hablaba en egipcio. Sus hermanos hablaban en hebreo. Entonces, fíjense la astucia de José. Había un intérprete que José hacía. puso un intérprete para que interpretara de allá para acá, de acá para allá, pero la verdad es que él entendía todo lo que decían sus hermanos. Porque él hablaba hebreo. Entendía todo. Pero lo mismo, mantenía la distancia con un intérprete y los hermanos pensaban que José no los entendía. Totalmente. Ahora, eso se lo digo para que usted entienda lo que dice del 21 al 25. Cuando ellos empiezan a hacer teyubá, cuando en el 21 dice verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, y Rubén el mayor les habla, yo les dije muchachos, y ahí está. Entonces la verdad que José mira esa verdadera teyubá, porque la teyubá te lleva a pensar que el mal que te ha sobrevenido te lo merecías. Mucha gente piensa, no, la teyubá es yo me arrepiento y listo y ya pasó todo. No, un verdadero arrepentimiento implica autoexamen. Autoexamen, claro. Si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Y cuando vos te autoexaminás, cuando estás pasando por una adversidad, por una desgracia, por una mala situación, te autoexaminás y decís, yo merecía esto. Por lo tanto, me arrepiento. Ese es el tema, y eso es lo que dicen estos versículos. Nosotros merecemos lo que nos está pasando. Ese es el punto de partida para su arrepentimiento. Exacto. Darse cuenta de su pecado, darse cuenta de sus faltas. Entonces, darse cuenta y reconocer la justicia de Dios al enviarle lo que les está pasando
es lo que hace que ellos tuvieran un verdadero arrepentimiento por lo malo que habían hecho. Es muy importante entender eso. ¿Cómo es, Adar? Claro, ellos se dieron cuenta de que Dios les estaba mandando un mensaje, ¿no? Y empiezan a preguntarse por qué nos está pasando esto. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene? Y esto nos pasa muchas veces en nuestra vida. Vemos que cosas nos pasan y ahí empezamos a preguntarnos, o es lo que Dios anhela, ¿no? Que empecemos a preguntarnos, miremos para atrás, ¿qué estuvimos haciendo mal? Por lo cual hoy estoy sufriendo estas consecuencias. Dice, cada uno dijo a su hermano, ciertamente somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma, no lo escuchamos, por eso vino esta angustia sobre nosotros. 9 de los hermanos dijeron que era su culpa por no haber hecho las cosas bien, ¿no? Entendieron parte del mensaje. Y Rubén, el hermano mayor, fue el que dio inclusive un paso más allá y no solamente les dijo, reconozcan su culpabilidad, sino que inclusive ustedes fueron injustos en el juicio que hicieron sobre José, porque ellos todavía no habían podido unir todas las piezas de esta especie de rompecabezas. Ellos hasta ese momento no se daban cuenta que José estaba con ellos. En el curso de nuestra vida inevitablemente cometemos errores, ya sean nuestras relaciones con otras personas, ya sea nuestra relación con Dios. Cuando aparecen estas consecuencias negativas de nuestros accionales, no nos queda otra opción que aceptar que nos equivocamos, que pecamos, que hicimos algo mal. Obviamente, ¿cuál es la tendencia del ser humano? La negación, ¿sí? Es no tengo la culpa, no quiero aceptar la culpa, tendemos a minimizar y es más, generalmente hasta tratamos de, lo que hacemos siempre, culpar a otros de nuestras acciones. Esto, por supuesto, es un problema serio porque nos impide hacer teshuvá apropiadamente y corregir nuestras acciones. Sabemos que no es fácil, a nadie le gusta reconocer sus errores, pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que ese análisis sea honesto y ser lo suficientemente maduros para confesar a nuestro prójimo y a Dios todo el alcance de nuestro error. Es como bien decías vos, es el primer paso para iniciar el proceso de teshuvá. Y acá nos dice esta porción, esta parte, que retuvo a Simeón. Simeón era el que dijo, cuando José viene a sus hermanos, a Siquem, que dice, ahí viene el soñador. Pues, y el que propone que lo metan. Se ha venido de Siquem, ¿no? Pero, ok. Entonces, el que dijo, ahí viene el soñador, ¿quién era? Simeón. Simeón. Entonces, Simeón es el más teshuvá necesitaba. Fíjense cómo es, la verdad es, a veces necesitamos mucha teshuvá. Y nos va a doler y vamos a tener que pasar un tiempito más en la cárcel, un tiempito largo. Tuvieron que ir hasta Canaán los hermanos y traer a Benjamín. Un tiempo larguito, pobre Simeón, porque era el que más arrepentimiento necesitaba. Era el que se tenía que dar cuenta del mal que había hecho. Y después de los versículos 26 al 28, José los envía con su dinero y bueno, ellos descubren que se habían vuelto con el dinero. Exactamente. Que estaba el dinero que habían llevado para pagar. Entonces, realmente los convertía en, no digo ladrones porque ellos no lo habían robado, pero sí en estafadores o en mentirosos o en que ocultaran que el dinero se le había vuelto. Y realmente hay otra prueba que José hizo de sus hermanos, porque ellos volvieron con todo el dinero y volvieron con doble porción adicional y volvieron con dádivas generosas que había mandado Jacob para José. Entonces, del 29 al 38 tenemos esos diálogos muy fuertes de los hijos de Jacob con José. Con Jacob. Los diálogos tan fuertes que tuvieron vuelven, sí. Los hijos de Jacob con Jacob, los hermanos, con su papá. Con el padre. Y bueno, vámonos entonces al capítulo 43.
que es cuando los hermanos de José, porque ellos, dijimos, vuelven a tierra de Canaán. Simeón queda preso. Y mientras tanto ellos consumen todos los víveres. Recién se van a acordar de Simeón. Y recién se van a acordar de volver cuando se les acaba la comida. Cuando se les acaba la comida. Entonces, y ahí dicen, pero no podemos volver si no llevamos a Benjamín con nosotros. Y es muy interesante porque el primero que le suplica a su padre, en el versículo 42, que le deje ir con Benjamín, es Rubén. Sin embargo, y le hace una promesa: harás morir a mis 2 hijos, en el versículo 37 del capítulo 42. Pero el padre a Rubén no le hace caso. Rubén había sido muy pecador. Rubén había pecado con la concubina de su padre. O sea, Rubén perdió la primogenitura. Entonces el padre no le hace caso. ¿A quién le hace caso? A Judá. A Judá. En el versículo 3. En el versículo 8 dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo. Nos levantaremos e iremos. Y en el 9 dice: y te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces, interesante ver lo que dijo, la doble garantía, triple garantía que ofreció Rubén, un pecador que había perdido la gracia de Dios por el pecado aberrante que había cometido, y Judá, que se ofrece a sí mismo en garantía. Judá siempre va a ser figura de Jesucristo. Claro. Siempre, figura de Jesucristo. Yo me ofrezco como garantía, Padre. No le ofrezco mis hijos como Rubén. No. Yo me ofrezco yo mismo como garantía del pacto. Entonces, el Padre los deja. Los deja. Y Judá tenía otra característica que quiero que notemos. Es la característica de empatía que nos da el sufrimiento. Tome nota de esto. La persona que nunca sufrió nada, no pasó ninguna necesidad, no tuvo ninguna privación, no tuvo ningún dolor, ninguna angustia, ninguna pesar, ninguna adversidad, ninguna tristeza, es una persona que en general es menos empática. Menos misericordiosa. Menos entiende el dolor del prójimo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto con relación a Judá? ¿Y por qué lo conmovió Judá a Jacob? Porque Judá ya había perdido dos hijos. No me acuerdo cómo se llamaba el primero. Creo que se llamaba el primero. Y el segundo Onán. Ya había perdido 2 hijos, Judá. Sabía lo que era perder un hijo. Sabía lo que era perder un hijo. Entonces, había desarrollado empatía, capacidad de entender el dolor de Jacob. Una identificación con el dolor de Jacob, que había perdido ya un hijo y estaba en la probabilidad de perder un segundo hijo, así como Judá había perdido a sus 2 hijos. Muy importante esto, porque muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué pasé por tal circunstancia? Por tal situación. Dios sabe todas las cosas. Muchas veces la respuesta es para que puedas sufrir al lado del que sufre lo mismo. Para que puedas entender a aquel que está pasando por la misma situación. Para que puedas entender al enfermo, para que puedas entender al necesitado, para que puedas entender a aquel que no tiene pan para comer, aquel que tiene problema con sus hijos, aquel que tiene tal circunstancia. Muchas veces pasamos por situaciones que Dios permite que pasemos para darnos un corazón empático, para que puedas entender a aquel que sufre, para que puedas sufrir con el que sufre, para que puedas llorar con el que llora y llevarlo al Dios de toda consolación. Busquen en su concordancia, el Dios de toda consolación, para que pueda llevar al que sufre a los pies del Dios de toda consolación. Bien, seguimos entonces. Del 16 al 34. 16 al 34 nos está hablando de cuando José ve a Benjamín.
y vuelve a poner a prueba la sinceridad de sus hermanos. Exacto. ¿Saben por qué? Porque Benjamín pasó a ser el favorito. El favorito del padre. Benjamín pasó a ocupar el puesto de alguna manera que ocupaba José. Antes José era el favorito de Jacob, ahora Benjamín, debido a lo que pasó con José, que José ya no estaba, pasó a ser el favorito de Jacob, del padre. Claro, hijo de su mujer amada, de Raquel. Hijo de Raquel. Entonces, miren qué maravillosa oportunidad para los hermanos de sacarse de encima al segundo favorito. Claro. Ya se habían sacado de encima al primer favorito. Ahora hay otro favorito. Ahora vienen con el segundo favorito de Jacob y tienen la asombrosa posibilidad, oportunidad de sacárselo de encima y dejarlo como esclavo en Egipto. Tal cual. Ya no muerto, esclavo en Egipto. Esclavo. Entonces, ahí viene una prueba. Tal cual. Y viene la prueba de José con sus hermanos, de probar su corazón, a ver si había habido un verdadero arrepentimiento por lo que le habían hecho a él. Y ahora viene la misma oportunidad, la misma situación con Benjamín, y José prueba el corazón de sus hermanos. A ver, ahora si nos explicas un poco esto de Benjamín, ¿no? No, lo interesante es que cómo lleva adelante el plan José, ¿no? José planea preparar una comida, o sea, los hermanos se dedicaron a explicar toda la situación, no se le explican a José, sino que se le explican al encargado, al que José le había dicho prepara un banquete. José hizo preparar ese banquete e hizo algo que solo alguien íntimo y familiar podía haber hecho. ¿Por qué? Porque dice acá la Torá que José los sentó alrededor de la mesa de acuerdo al orden de su nacimiento. Eso lo dice el 43:33. Dice, se sentaron frente a José, el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su juventud. Los hombres se miraron asombrados el uno al otro. Se asombraron. ¿Cómo este tipo? ¿Cómo nos sentó? Este es adivino en serio. Este adivina en serio, Sí, claro, bueno. claro. Y la verdad, ¿qué probabilidad había que se sentaran en el orden correcto? ¿Quién más podría haber sabido esa información, además de alguien de la familia de Jacob, ¿no? ¿Qué tan obvio podía ser? Pero los hermanos, así todo, seguían sin darse cuenta que el virrey que tenían delante de ellos era su hermano José. Finalmente Benjamín le tendieron la trampa, ya sabemos, con la copa del virrey, y es así como Benjamín es tomado en cautiverio, ¿no? Y dice que José, llegó un momento que era tan grande la emoción que sentía, la angustia, es una manifestación de una emoción, claro. Exactamente, ¿y qué hace, no? Dice que se fue a llorar a su habitación. Recién cuando se lavó la cara, retomó el control de sus emociones, ordenó que se sirviera la comida. Bien, Dios siempre nos está hablando, esto es importante. ¿Por qué digo esto? Por la situación del no darse cuenta a quién tenían enfrente, ¿no? Dios pretende que entendamos sus mensajes, que estemos en sintonía con Él, que afinemos nuestro oído para poder escuchar su voz, para poder leer sus mensajes. A veces son muy obvios esos mensajes, pero debemos descubrirlos por nosotros mismos. Al final los hermanos no descubrieron el mensaje por sí mismos. Vamos a ver en la próxima porción que va a ser José el que se va a revelar. Dios siempre está tratando de llamar nuestra atención. Si continuamos distraídos, entonces Dios se ve obligado a enviarnos llamadas de atención cada vez más fuertes, señales más fuertes, llamados más fuertes. Aceptemos la providencia de Dios, reconsideremos nuestras conjeturas y abramos nuestra mente para ver su mano guiadora e internalizar, entender el mensaje que Él nos está enviando. ¿Cuál es el mensaje que Dios te está enviando hoy? Bueno, hoy me refiero a este tiempo. Este tiempo. Porque eso fue un periodo bastante largo de tiempo, entre viajes de ida, de vuelta y todo lo demás. ¿Qué mensaje Dios te está mandando en este tiempo y que no querés abrir tu corazón para escucharlo? ¿Cuál es? ¿Cómo está tu corazón? ¿Como el corazón de los hermanos de José? ¿Atados al pasado sin haber podido sanar su pasado? Bueno, acá
tuvieron que sanar su pasado. Pero ¿cómo está tu corazón? Porque a veces conjeturamos, a veces sacamos conclusiones, a veces interpretamos mal. ¿Qué es lo que Dios quiere que reconsideremos? ¿Qué te está revelando Dios en este tiempo en relación con este tipo de Jesucristo? ¿Qué revelación te está dando con relación a su reino? Porque Él ha mandado a su Hijo para que reine. Entonces, ¿qué te está revelando con relación a escuchar, a oír su palabra, a interpretar sus mensajes? José le estaba mandando mensajes claros, los ordenó, como solamente él y su papá sabían que habían nacido. El orden familiar, todos le estaban mandando mensajes, pero ellos tenían los ojos espirituales entenebrecidos. ¿Qué te está pidiendo el Señor para tu tiempo? Porque Dios va a mandar bendición sobre tu vida. Dios va a mandar bendición sobre tu vida con una condición: que puedas entender el tiempo y hacer su voluntad en su tiempo. Si entendés su tiempo, entendés su revelación y te dispones a hacer su voluntad, vivir en su propósito, en su tiempo, en tu tiempo, en este tiempo, en fe, en paciencia y en obediencia, Dios tiene bendiciones para tu vida. Siempre. Pero hace falta que cambies de actitud, que abras tu mente, que abras tu corazón. Porque los hermanos de José hubiesen podido adjudicar la acusación de José sobre Benjamín, y de que se llevó la copa de plata de José al capricho de un loco. Este loco puso la copa. Y es el capricho de un loco déspota egipcio. Que se ensañó con nosotros. Se ensañó con nosotros. Entonces, y ahí empieza con que a veces escuchamos a muchos decir: porque yo iba a tal lugar o a tal otro lugar o a tal congregación o a tal, y a mí me hicieron esto y me hicieron lo demás allá y me usaron y lo de allá. Deja de echar la culpa a otro. Nadie te hizo nada. La verdad, nadie te hizo nada. No porque me usaron, nadie te usó. Pero me hicieron tal cosa, nadie te hizo nada. Nada. Eso es una falsa excusa. Hasta que no puedas vencer ese echarle la culpa a otros, no vas a poder hacer teshuvá, sanar tu interior y empezar a vivir en el propósito de Dios. Los hermanos podrían haber adjudicado la acusación de José, como dije recién, un capricho de un emperador loco, qué sé yo quién. Sin embargo, ¿saben lo que hicieron? En lugar de echarle la culpa a alguien, empezaron a analizar sus almas. Empezaron a buscar en su interior para encontrar la causa de su desgracia. Ellos dijeron: sí, por cierto, hemos pecado. Somos responsables. Ahí está el tema. Somos responsables. De esta forma mostraron a todas las generaciones el camino hacia la teshuvá. Estos hermanos pecadores, inicuos, estos hermanos insensibles, sin empatía, mostraron a todas las generaciones siguientes, incluyendo a nosotros, cuál es el camino de la teshuvá. El camino hacia la teshuvá es no mirar a los demás, es mirar a mi interior y mi culpa, para pedir perdón y cambiar de actitud. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, es muy interesante esto. Nada pasa porque sí, ¿no? Y no hay olvido frente a Dios. Si nosotros elegimos ignorar nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, no reconocerlas, no. Si decidimos ignorarlas, no reconocerlas, Dios va a hacer de que de alguna manera nos lo va a recordar. Dios va a obrar hasta que realmente hagamos un verdadero arrepentimiento y cambio de vida. No solo eso, sino que nuestra vida va a ser como un escalón que entró en un loop, es decir, que no en un círculo del cual no podemos salir.
Entonces, es interesante que José prueba esto. Totalmente. Hace un plan para probar cómo está el corazón, ahí Teshuvá en el corazón de sus hermanos. Entonces le pone la copa de plata de él, lo acusan de robo, lo encarcelan. Dejemos aquí a Benjamín. Esas palabras, dejemos aquí a Benjamín, era una manera de decirle, muchachos, Dios le está dando la oportunidad de vuelta, o yo le estoy dando la oportunidad de vuelta que se saquen de encima al favorito. Le estoy dando la oportunidad de que se liberen otra vez del favorito. Sin embargo, los hermanos no hicieron eso, ¿no? Yo creo que comprendieron realmente su error, ¿no? Y iniciaron ese verdadero arrepentimiento. Por eso que recién creo que ahí José se da cuenta de decir, bueno, ahora que ellos hicieron el reconocimiento, ahora que yo puedo ver a mi hermano del cual no me acordaba porque era muy chiquito, ahora que veo el cambio de actitud de ellos, que desarrollaron empatía, capacidad de arrepentimiento y demás, entonces creo que ahí José dice, bueno, ahora estoy en condiciones de rebelarme. Por eso la porción de la próxima semana vamos a ver la tremenda historia relatada en la Torá de cuando José se revela su identidad a sus hermanos. Por eso es muy bueno cuando los creyentes dicen, Señor, revélate a mí, revélate. No sabes lo que estás diciendo. Estás diciendo que para que el Señor se revele a vos, vas a tener que hacer un proceso de teshuvá real, una transformación de tu vida, un cambio en tu manera de sentir, en tu manera de pensar, en tu manera de obrar, de tal manera que tu vida esté alineada al corazón de Dios para que realmente tengas la revelación del Señor. Y creo yo que eso que estás diciendo se ve claramente en José. José aprendió a manejar la autoridad, esa autoridad que en un principio Dios le había dado con respecto a los sueños y el manejo de autoridad que tiene al final, cuando él realmente reconoce y le da toda la gloria a Dios. Y también vemos a José un desarrollo de empatía, ¿no? De empatía, es decir, de empatía por sus hermanos y de llevarlos a hacer ese proceso de teshuvá. Con todo su plan, él lleva a sus hermanos, o sea, habla de la calidad humana que José había obtenido con el paso del tiempo, de las circunstancias, de los sufrimientos. En vez de haberlo hecho una persona rencorosa, mala y vengativa, no, él, entiendo yo, se preocupa por sus hermanos y porque sus hermanos puedan hacer teshuvá. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un hermoso día, congréguese y sigan estudiando esta porción de las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga, Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación
con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.